Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico, nuestro programa de economía de Telesur. Mi nombre es Marina Aguirre y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy hablaremos de México, ya que el país recibe más turistas internacionales en el mes de agosto. En nuestro expediente económico les contamos que por primera vez en la historia el oro alcanza los $4.000 en la onza. En nuestro recorrido digital, Honduras acoge Cumbre Mundial del Café. Lo adelantábamos en titulares, en nuestro mundo hoy les contamos que México ha registrado un alza en el turismo internacional al cierre del mes de agosto. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ha informado que México ha recibido en el mes 8 unos 3.786.226 turistas internacionales, lo que representa el 9,9% más con respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que los turistas de internación, que son los residentes en el extranjero que visitan México, pasan la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan dentro de algún destino del país, ellos han alcanzado al menos 1.849.544, equivalente a un alza del 2,2% a tasa anual. De la misma forma, la misiva ha destacado que el gasto realizado por los turistas internacionales ha alcanzado los 1.998,7 millones de dólares, de los cuales el 89% ha derivado de los de internación. Cabe destacar a su vez que por vía aérea han ingresado a la nación del norte el 80,7% de los turistas de internación, 0,9 menos en relación al lapso del año 2024, y quienes lo hicieron por vía terrestre representan un 19,3%, 17,5 mayor en relación a un año antes. Y de México nos vamos a Venezuela porque desde el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ha denunciado que el 1% de los más ricos solo necesitaron los 10 primeros días del 2025 para consumir su parte del CO2 per cápita. Esto frente a lo que puede usar una persona común. Escuchemos. Lo voy a leer para que se entienda. El 1% de los más ricos del mundo solo necesitaron los 10 primeros días del año 2025 para consumir su parte de CO2 per cápita que le corresponde. Solo le tomó 10 días para consumir lo que a una persona le corresponde en un año. Solo le tomó 10 días para consumir lo que a una persona le corresponde en un año. 50 de los 1.000 millonarios más ricos solo le tomó 10 días para consumir lo que a una persona le corresponde en un año. 50 de los 1.000 millonarios más ricos emiten más carbono en poco más de 1 hora y media que una persona promedio cualquiera de los que estamos sentados acá en toda su vida. Entonces, cualquiera de los que estamos sentados acá en toda su vida. Entonces, realmente no es la era del antropoceno, es la era del capitoloceno, que es la lógica del capitalismo. El promedio cualquiera de los que estamos sentados acá en toda su vida. Entonces, realmente no es la era del antropoceno, es la era del capitoloceno, que es la lógica del capitalismo irracional, con sus posturas antivida, antinaturaleza, con sus posturas promovidas por el fascismo, con campañas de desinformación,
Ahora pasamos a Honduras porque la economía de esa nación se mantiene firme con ingresos de más de 14.000 millones de dólares al cierre del mes de septiembre. El Banco Central de Honduras reportó recientemente que el país registró 14.795 millones de dólares en ingresos de divisas, dinero extranjero, cifra que representa un aumento de 1.187 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento interanual evidencia una recuperación sólida en los flujos de dólares hacia la economía hondureña, impulsada principalmente por exportaciones, remesas familiares y servicios, pilares fundamentales del ingreso de divisas. La máxima autoridad monetaria explicó que en conjunto con los agentes cambiarios ha canalizado estas divisas hacia el mercado interno, contribuyendo a una mejor oferta y reduciendo presiones sobre el tipo de cambio. Uno de los efectos más relevantes es la estabilización gradual del tipo de cambio, resultado de una mayor disponibilidad de dólares y de decisiones acertadas de política económica adaptadas en los últimos meses. Hay que destacar que uno de los motores que ha impulsado la mejoría económica ha sido el café, ya que las exportaciones de este producto generaron 1.724 millones de dólares este año, casi el doble de lo registrado en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, las remesas siguen siendo la mayor fuente de ingreso para el país. Hasta septiembre, los hondureños que viven en el exterior enviaron 9.079 millones de dólares, una cifra que sigue creciendo cada año. Pasamos a otro tema porque en medio del cierre de gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anuncia que apoyará solo a programas favorecidos por los demócratas. Escuchemos. A pesar de todo el daño que ha causado, el cierre ha sido, ya sabes, bastante dañino. Quiero decir, todavía no es porque sea temprano, pero empeora un poco a medida que avanza. Y haremos recortes que serán permanentes. Y solo vamos a recortar los programas demócratas. Odio decirles, supongo que eso tiene sentido, pero siempre estamos recortando programas demócratas. Pero vamos a comenzar eso. Y tenemos a Russell, que puede hablar con ustedes al respecto si quiere. Vamos a recortar algunos programas demócratas muy populares que francamente no son populares entre los republicanos, porque así es como funciona. Querían hacer esto, así que le daremos una pequeña muestra de su propia medicina. Pero Chuck Schumer proclamó esta semana que cada día mejora para ellos. No, cada día empeora para ellos y están teniendo una rebelión en el Partido Demócrata. Los republicanos han votado repetidamente para aprobar un proyecto de ley limpio y no partidista para reabrir nuestro gobierno. Y recuerde, con los mismos niveles de financiación, ambos partidos han apoyado en el pasado. Así que los demócratas radicales han optado por poner la economía en nuestro país en riesgo. Tenemos la mejor economía que hemos tenido. Tuvimos la mejor economía en mi primer mandato, pero tenemos una economía que la están destruyendo. Y tenemos a los demócratas que están tratando de obstruir, no quieren tener una buena economía. No creo que quieran tener un país en el que intenten evitar que nuestras fuerzas del orden hagan lo que hicimos en Washington, D.C. Tenemos una capital grandiosa, segura y hermosa en este momento. Nos vamos a China porque las inversiones en el país dentro de Brasil se duplican a más de 4.000 millones de dólares. La inversión china en Brasil aumentó en el año 2024 más del doble a un récord de 4.200 millones de dólares en 39 proyectos, incluidas las aplicaciones de entrega y vehículos eléctricos, mostrando así un impresionante aumento del 113% según un estudio publicado por el Consejo Empresarial Brasil-China. En una reunión en septiembre con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el CEO global de Didi, Chen Wei, se comprometió a relanzar una inversión de aproximadamente 380 millones de dólares en el sector de entrega de alimentos en Brasil, donde la empresa emergente iFood actualmente controla más del 80% del mercado. Las automotrices chinas BYD y GWM acaban de abrir plantas en Brasil, apostando no solo por el mercado del país, sino también por la expansión de toda América Latina. Por su parte, inversiones de empresas a gran escala también han creado un entorno que atrajo a las empresas chinas más pequeñas.
La estrategia de Didi para los próximos años es convertirse en la superaplicación en Latinoamérica. Para convertirnos en una super app necesitamos contar con servicios esenciales. Ya tenemos movilidad, ya tenemos fintech. La entrega de alimentos es un paso esencial para que nos convirtamos en una superaplicación en Brasil y luego en una superaplicación en el mercado de Latinoamérica en su conjunto. Las empresas chinas medianas se acercan cada vez más a nosotros. Esto no sucedió hace solo un par de años. Algunos están vinculados a grupos más grandes que ya están aquí. Otros ven a Brasil directamente como una nueva oportunidad. Ahora vamos a ir a la primera pausa, pero les contamos que al regreso nuestro expediente económico vamos a estarles informando que por primera vez en la historia el oro está alcanzando los $4.000 la onza. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más, no se vayan. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más y les contamos que el oro es uno de los activos más antiguos de la economía mundial. Este no solo es un metal precioso, sino que también un termómetro de la salud económica global, que hoy su precio supera los $4.000, estableciendo un nuevo récord. El alza en el precio del metal dorado se debe a diversos factores, incluido el cierre del gobierno de Estados Unidos, las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal y la escalada de las tensiones geopolíticas. Por su parte, la plata ganó 1.6% a $49,65 la onza, con una mejora acumulada superior al 70% en el año, beneficiándose de los mismos factores que impulsan el alza del oro, así como de la escasez en el mercado al contado. Y ante la subida del precio del metal dorado en Corea del Sur, los principales bancos han aumentado las ventas de lingotes de oro, alcanzando los 437.000 millones de wones, unos 310 millones de dólares en lo que va del año, lo que supone un récord histórico. Más detalles los tenemos en el siguiente material. En Corea del Sur, los 5 principales bancos comerciales vieron sus ventas mensuales de lingotes de oro superar el umbral de 100.000 millones de wones por primera vez en septiembre, lo que indica un aumento en el interés público en el metal precioso, ya que los precios mundiales del oro continúan en alza. Hay que destacar que los precios del oro al contado han subido más del 50% en lo que va del año, lo que lo convierte en uno de los principales activos de mejor rendimiento a nivel mundial. Asimismo, en días recientes, los futuros del oro para entrega en diciembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York superaron brevemente el umbral psicológico de $4.000 estadounidenses por onza, la primera vez en la historia. En total, las ventas de lingotes de oro en el país han alcanzado los 437.000 millones de wones en lo que va de año, lo que supone un récord histórico. Por su parte, analistas del mercado afirman que, en general, creen que el aumento de los precios del oro reflejan una combinación de múltiples factores: la creciente incertidumbre económica vinculada a los aranceles estadounidenses, la mayor incertidumbre fiscal en Estados Unidos, el continuo cierre parcial del gobierno estadounidense y los retrasos en la publicación de datos económicos clave, que han dejado a los mercados sin una orientación clara sobre las perspectivas económicas. Y un experto de Reino Unido advierte que la inversión en oro sigue siendo arriesgada mientras el precio alcanza máximos históricos. El experto financiero de origen británico ha advertido a los inversores que permanezcan atentos a la hora de evaluar los activos del oro, a pesar de un fuerte repunte en los mercados mundiales, en medio de las tensiones geopolíticas y también de las incertidumbres económicas hasta el momento.
En primer lugar, en realidad había mercados en todo el mundo a los que le había ido muy bien. Pero agregué a eso entonces, ¿qué sucede con la economía global? ¿Está la economía mundial en su punto máximo? ¿Va a empezar a ralentizarse de nuevo? Luego agregué a esos los problemas políticos que tenemos en términos de lo que sucede en Ucrania y otras áreas del mundo que parecen más inestables. Por lo tanto, hay muchas cosas de lo que preocuparse, pero a los mercados les encanta escalar un muro de preocupación. De lo contrario, ¿qué estaría haciendo? Entonces, básicamente la gente ahora está diciendo, en realidad, busquemos algo más seguro, pero desconfiemos del oro, porque todo está muy bien. Sube de precio, baja, no hace nada más. Para la inversión a largo plazo es la capitalización de dividendos y esos rendimientos. Así es como haces tu riqueza. Con el oro puedes mirarlo, lamerlo, eso es todo. Entonces sí, en tiempos de miedo, pero ten cuidado con el precio que se ha disparado en los últimos años. Acabas de decir, y ten cuidado ahora, porque la moda de este año tiende a ser la camiseta sin mangas del próximo año. Entonces, siempre se ve cuando los precios de esos activos alcanzan un cierto nivel y tienen un récord para este año. El año pasado, tengan cuidado, es muy probable que sea el de peor desempeño del próximo año. Es solo una o dos formas, ¿no? Arriba o abajo, pero el impulso del mercado de inversión privada que se está produciendo en esto podría impulsar esto aún más. Lo que es interesante en realidad es que varias instituciones ahora comenzaron a obtener algunas ganancias. Ese es el momento en que realmente dices, ahora los inversores profesionales están empezando a retroceder, ya han ganado dinero. En lo que a ellos respecta, cerrarán la tienda para esa clase de activos en particular. Depositen eso y esperemos a la próxima. Por lo tanto, siempre es el caso cuando sabes que el mercado está alcanzando un pico cuando el inversor privado llega a la cima, engañado por aún más oportunidades, diciendo es un precio récord, va a ir. ¿Dónde? Por lo tanto, ten mucho cuidado. Pero esto no es todo. Los precios récord del oro impulsan los valores de los activos en los mercados mundiales. El precio del oro ha subido un máximo histórico, tal cual lo veníamos comunicando, de $3.870 por onza el martes, impulsando un poderoso repunte en todo el sector y en el mercado de Sijin International, ya que las acciones se dispararon más del 66%. En la Bolsa de Valores de Hong Kong, el ascenso del lingote, que ha registrado una ganancia intradía de más del 0,95%, se atribuyó a las expectativas cambiantes sobre la política monetaria estadounidense. Los analistas señalan que este impulso financiero se ha visto agravado por las sostenidas compras de oro por parte de los bancos centrales de todo el mundo y las tensiones geopolíticas en curso que siguen mejorando el estatus del metal como un activo de refugio seguro de primer nivel. Y por su parte, en Japón, el precio minorista del oro también se ha disparado hasta un récord de 21.632 yenes. Hablamos de unos $142 estadounidenses por gramo, lo que refleja la debilidad del yen y la creciente incertidumbre mundial. El alza del precio del metal dorado ha impulsado un comercio dinámico con largas filas, formando frente a las tiendas de oro a medida que los consumidores se apresuran a comprar o a vender. Por ejemplo, en Tokio, las y los ciudadanos han expresado un gran interés en el oro como refugio seguro y como reserva de valor. Trabajadores de tiendas afirman que la afluencia de clientes casi se ha duplicado con respecto al año pasado, con un fuerte aumento tanto en las ventas como en los volúmenes de reciclaje. Muchos compradores prefieren lingotes y barras a joyas como anillos o algún tipo de collar. El oro mantiene el valor mejor que el efectivo en medio de la inflación. El suministro de oro es limitado y en la situación internacional actual se siente mejor poseer oro desde una perspectiva futura. Puedo considerar adquirir más oro si el costo baja un poco, pero con el oro a un nivel récord, pienso que vender el oro que tengo en casa es mejor. Hoy, un cliente ya ha pedido 8 barras de 25 gramos por un total de 200 gramos, por 4,3 millones de yenes, unos $28.200 estadounidenses. Debido a la creciente desconfianza en el dólar estadounidense, la gente está vendiendo dólares y viniendo a comprar oro. Ahora debemos de ir a una segunda pausa, pero les contamos que al regreso estaremos hablando en nuestro recorrido digital sobre Honduras, que acoge la Cumbre Mundial del Café. Vamos a una pausa, pero ya volvemos, no se vayan.
Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por elegir Telesur. Continuamos con más e iniciamos nuestro recorrido digital con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña lo siguiente. Honduras acoge la Cumbre Mundial del Café. El evento se desarrollará hasta el próximo viernes en la llamada capital industrial de Honduras, que se convertirá en la primera nación de Centroamérica en recibir la cita más importante de esta organización intergubernamental, surgida en el año 1963 bajo los auspicios de Naciones Unidas. La asamblea número 140 de la OIC, que agrupa a más de 77 países, productores y también consumidores, contará con la participación de unos 300 delegados y delegadas extranjeras, quienes estarán debatiendo sobre los retos y las oportunidades de caficultura mundial. Primer productor regional, tercero en Latinoamérica y séptimo en el mundo. Honduras ha iniciado el 1 de octubre el nuevo ciclo cafetalero tras cerrar un desempeño histórico en la cosecha 2024-2025 con ingresos superiores a los 2.100 millones de dólares y 6,2 millones de quintales comercializados. Y ahora avanzamos con la siguiente Africa News, que titula así: Botsuana, nueva norma para promover la propiedad local de las minas. La norma, que entró en vigor el 1 de octubre, es un cambio a la ley de minas y minerales que anteriormente otorgaba al Estado el derecho de comprar una participación del 15% en cualquier concesión minera. Ahora las empresas están obligadas a vender una participación del 24% en nuevas concesiones a inversores locales si el gobierno decide no comprar. Ahora vamos con nuestro último portal, porque dice lo siguiente, es de Europa Press y nos muestra en el titular el precio del alquiler, que sube un 14,3% interanual, aunque cae 4,8% en el tercer trimestre. Así, el precio de la vivienda en alquiler en España cierra el tercer trimestre de 2025 con un descenso trimestral del 4,8% respecto al segundo trimestre, pero con un incremento interanual del 14,3% según los datos del índice inmobiliario Fotocasa. La directora de estudios y la portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que el descenso trimestral no refleja un cambio estructural, sino que una ralentización del ritmo de crecimiento del precio tras meses de fuertes subidas. Según Matos, el incremento interanual sí es significativo, pues confirma que el precio del alquiler se mantiene en niveles históricos. Ahora veamos los indicadores petroleros al inicio de la presente jornada. Vamos con el primero, que es el barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, que marcó $62.26 con una caída de $2.61. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $62.21 con una baja de $3.01. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $67.09 con una subida de 17 centavos de dólar. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Económico. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de X, que es @TelesurImpactoE. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.